Bueno, saludo, estimados estudiantes. Este, Tal cual tenemos en el cronograma, pues vamos a continuar conversando sobre el primero de los tests que vamos a estar tratando en esta unidad, ¿no? Justamente tenemos el test del árbol. Y bueno, el test del árbol tiene un contexto de aplicación bien interesante, porque bueno, se aplica sobre todo en niños y en el contexto clínico y escolar, ¿no? Justamente. Bueno, los elementos formales lo vamos a estar viendo a continuación. Sin embargo, bueno, tenemos que el, digamos que simbólicamente el árbol y el hombre han tenido una relación bien estrecha, ¿no? De hecho, hay mitologías en donde justamente el árbol representa lo que es el ser humano, ¿no? Justamente esta relación entre lo humano y lo natural viene a formar parte importante de lo que Karl Koch, que es el teórico que básicamente creó este test, justamente esta relación entre la humanidad y la naturaleza, o este símil entre lo que es el crecimiento y la evolución, en este caso de un árbol, pero evidentemente desde lo simbólico, pues tiene que ver con lo que es el hombre, ¿no? Y de allí viene, ¿no?, la concepción justamente que encierra el test del árbol, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar viendo, en el contenido, vamos a estar viendo algunas ideas generales, ¿no? Precisamente partiendo de esto que acabo de decir, su aplicación, sus elementos de análisis, algunas claves para interpretar el test del árbol, y por supuesto los indicadores de contenido y los indicadores emocionales, que precisamente en los test proyectivos vamos a empezar a ver qué son indicadores de contenido y qué son indicadores emocionales, ¿no? Justamente. Entonces, arrancando con las ideas generales, bueno, tenemos que el test del árbol es un test proyectivo de la personalidad. Como dijimos, hay un símil, o se hace un símil em, entre lo que es el árbol y el hombre, ¿no? Justamente, o el árbol representa el yo como tal, o la estructura de personalidad en conjunto, ¿no? Vamos a ver ahorita la subdivisión y que ya lo vimos cuando hablamos de la segunda tópica de Freud, pero sin embargo, bueno, justamente el árbol representa eso. Hay dos maneras bien particulares de trabajar con el test del árbol, y ahorita en su aplicación lo vamos a mencionar, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica muy utilizada tanto en la práctica clínica como en la laboral. Vamos a ver reflejado allí lo que es la personalidad de la persona evaluada y por supuesto brinda, digamos que bastantes elementos importantes. Entonces, sobre los aspectos formales de la prueba como tal, en la aplicación es importante un papel blanco, una hoja de papel blanco, tamaño carta. Yo siempre recomiendo entregar la hoja de manera vertical y, por lo menos en niños y adolescentes, hacer la observación si el niño gira la hoja. Si el niño gira la hoja, enderezamos la hoja y se la dejamos así y vemos si el niño la vuelve a girar, el niño o el adolescente. Esto es un indicador importante de entrada, ¿no? O sea, sobre todo sobre el carácter de este niño, de este adolescente, incluso de este adulto, ¿no? Porque podemos estar viendo este, reacciones acting out o oposicionistas, ¿no? Entonces, bueno, por eso siempre hago esta pequeña acotación allí, en la aplicación de y de todos los test de papel y lápiz, ojo. Entonces, como les dije, una hoja o orientación vertical, si sobre todo la cambia de orientación. Aquí dice que no se le debe guiar en nada, ¿no? Sin embargo, yo, como mencioné ahorita, yo hago la acotación de que se endereza
nuevamente a vertical y si la persona la vuelve a girar, allí es que se le deja quieto. Un lápiz de grafitón número 2, obligatorio, no puede ser otro tipo de lápiz. Borrador, sacapuntas. Aquí en el tema del lápiz yo siempre recomiendo tener dos lápices. Dos lápices número 2 con punta y borrador. De manera que la persona no pierda tiempo sacando punta, no sé qué. Pero bueno, si hay un solo lápiz, perfecto, borrador y sacapunta. No se permite el uso de reglas ni cualquier instrumento para elaborar el test. Y la consigna, existen dos consignas válidas. Ojo, cuando hablamos de válidos es porque están validadas, ¿no? Están estudiadas y justamente cambiar esta consigna puede alterar los resultados del test, justamente. Entonces, existen dos consignas válidas. Uno es dibuja un árbol y el otro es dibuja un árbol frutal. Dependiendo, lo importante es que el niño haga un dibujo de un árbol real, o sea, que exista, lo más parecido a la realidad desde su percepción. No se vale hacer árboles, los árboles de Pandora, no sé, en Avatar, árboles ficticios, un árbol navideño, por ejemplo, puede ser un pino que es distinto de un árbol de Navidad, o sea, porque un árbol de Navidad es este que lleva adornos y no sé qué y todo lo demás. No, puede ser un pino, pero no un árbol de Navidad. Entonces es importante que hacer dibujar un árbol o un árbol de fruta, también puede ser una consigna, un árbol frutal. Sin embargo, prueben siempre de entrada con dibujo un árbol. Ante la duda del sujeto o cualquier pregunta, usted debe responder como tú quieras. Esto es básico en la mayoría de los test de papel y lápiz, ¿no? Que respondemos como tú quieras. No hay un tiempo estimado, sin embargo, se espera que la persona culmine alrededor de los 15 minutos, ¿no? Y bueno, si necesita más tiempo, bueno, se le puede otorgar el tiempo que amerite, ¿no? Entonces, bueno, de una vez pasamos justamente a los elementos de análisis, ¿no? Los elementos de análisis en donde tenemos que el árbol se subdivide, de acuerdo a la segunda tópica de Freud, tenemos las raíces, ¿no? En donde las raíces vienen a representar justamente el ello, ¿no? La parte más instintiva, el sexo, los deseos reprimidos, la agresividad, etcétera. Todo aquello que es un poco intolerable frente al constructo de realidad, ¿no? Frente al principio de realidad, perdón. Entonces tenemos por otro lado, tenemos el tronco. Considero que en el test el tronco es una de las partes más importantes a observar, puesto que representan el yo enteramente, ¿no? El pilar de lo que es la personalidad, la estructura psíquica de esta persona. Entonces, justamente está aquí, en el yo. Y finalmente, el super yo, pues vendría a ser la copa del árbol, ¿no? O las ramas, ¿no? Las ramas y la copa del árbol, dependiendo de qué tan frondoso, qué tan fuerte, tan pesado, qué tan compacto, en fin. Entonces, como decía, el tronco justamente es como la parte más, eh, más vital, ¿no? En este test precisamente. Porque, bueno, el tronco te permite evaluar el nivel de fortaleza yoica, permite que el sujeto le afirmarse en la realidad, perseverar en las metas, objetivos, resistir las presiones del contexto. O sea, fíjense que dependiendo de la fortaleza yoica, pues es la fortaleza yoica quien resiste justamente la presión del superyo o la presión de la realidad como tal, ¿no? Perseverar en las metas, objetivos, estar allí firme, ¿no? Ese es el lado simbólico de esto, ¿no? Entonces, hablamos de la fortaleza yoica,
porque también entonces lo grueso del árbol, del tronco, perdón, lo grueso del tronco, lo estable que se vea, que no esté inclinado, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el nivel de fortaleza yoica, resistir las presiones y frustraciones del medio ambiente. Asimismo, el nivel de estabilidad emocional, como les dije, estar allí erguido, eh, eh, el nivel de estabilidad emocional, la sensibilidad, la vulnerabilidad, la rigidez emocional también es válido allí, y la adaptabilidad, ¿no? Justamente esto es la segunda característica que evaluaremos en el tronco, ¿no? Asimismo, en el presente, cómo está su fortaleza, el criterio de realidad, la capacidad de controlar emociones e impulsos. Todo esto a nivel del tronco. Algunas claves para interpretar el test del árbol, justamente el análisis de los indicadores de contenido sería lo primero. Cuando hablamos de indicadores de contenido, ¿a qué nos referimos? Los indicadores de contenido son justamente los elementos más obvios y observables dentro del test. Todos los tests del papel y lápiz van a tener indicadores de contenido. ¿Y cuáles son? El tamaño, el trazo, el emplazamiento emplazamiento nos referimos a dónde está colocado justamente el test y bueno, va de la mano de la ubicación, ¿no? Emplazamiento o ubicación. Entonces, tamaño del dibujo, trazo y emplazamiento o ubicación, como le queramos decir. Asimismo, en y en todos los test de papel y lápiz vamos a tener, además de los indicadores de contenido, los indicadores emocionales. Que bueno, ya vendrían siendo como los elementos simbólicos, que si troncos, ramas, raíces, follaje, otros elementos extras dentro de lo que es el dibujo per se, fuera de la consigna. Y finalmente, bueno, una interpretación. No se coloca conclusión, ni resumen, ni análisis general. El término correcto y profesional es interpretación, ¿no? Justamente. Eh, recuerden que en todo test proyectivo, siempre que estemos redactando, todo lo que coloquemos es una interpretación, no es un dictamen, ¿no? Entonces, hablábamos de los niveles de inferencia en la otra clase. Entonces, es importante tener claro esos 3 niveles de inferencia al momento de corregir las pruebas, porque las interpretaciones son eso, son interpretaciones, no son diagnósticos. O sea, no se coloca conclusión, ni resumen, ni análisis general. El término es interpretación. Aquí se describe lo apreciado en los indicadores que ya vimos. ¿Cuáles son los indicadores? Los indicadores de contenido y los indicadores emocionales. Entonces, bueno, tenemos dentro de las interpretaciones, tenemos justamente, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede ir redactando, ¿no? Las interpretaciones de este test y de todos en general, ¿no? Justamente dice un sujeto masculino o femenino de tal edad cronológica, al momento del momento de la evaluación, se aprecia, No se deben emitir opiniones personales, importante, no se hace referencia a los indicadores, no es que, bueno, cuando se hace la interpretación, ya la interpretación viene a ser el tercer nivel de inferencia que hablábamos en las clases anteriores. Y cuando hablamos de indicadores de contenido e indicadores emocionales, estamos hablando del primer nivel de inferencia, importante. Primer nivel de inferencia, indicadores de contenido y emocionales. Hipótesis, segundo nivel de inferencia, e interpretación, tercer nivel de inferencia. Entonces, por eso ya en la interpretación no se hacen ni se emiten opiniones, ni se hace referencia a los indicadores, porque ya eso se hizo en el primer nivel. Y por supuesto no se dan diagnósticos.
no se ofrecen diagnósticos. Ya los diagnósticos vienen más adelante. Y siempre redactando en tercera persona. Importante para esta primera evaluación y para todas las demás, siempre se redacta en tercera persona. Vamos con los indicadores de contenido. Lo primero, como dijimos, es el tamaño, ¿no? Entonces, el tamaño justamente habla de, bueno, que podemos tener en estos casos. Aquí tenemos un ejemplo, un árbol pequeño, es decir, cuando hablamos de pequeño, el tamaño quiere decir con relación a la hoja de papel carta. Entonces, cuando decimos que un dibujo es pequeño, es porque ocupa menos de un cuarto del papel. Se asocia con timidez, retraimiento, temor a la introversión y fragilidad emocional. ¿Cómo podemos ver si un dibujo ocupa menos de un cuarto del papel? Bueno, pues lo podemos doblar hacia abajo, ¿verdad? Tenemos la hoja de papel, la podemos doblar hacia acá y luego la doblamos hacia acá, o sea, como en cuatro, ¿no? ¿Está? Y obviamente la hoja va a quedar marcada en 4 y vamos a ver el tamaño del dibujo. Si el dibujo es más pequeño que uno de estas cuatro divisiones que tenemos allí, entonces es un dibujo pequeño porque ocupa menos de un cuarto del papel. Un árbol grande ya, generalmente un árbol grande es más de un cuarto. Generalmente ocupa dos espacios o más. Entonces es una persona extrovertida, alegre, no duda en explorar todo el entorno, disfrutar de la compañía de otros, pero eso es un árbol grande, un árbol muy grande que ocupe más de tres, más de dos, eh, o puede ser tres cuartas partes de la hoja de papel, precisamente tiene que ver con una personalidad expansiva, narcisista, invasiva, incluso puede llegar a ser agresiva. Entonces, bueno, por otro lado tenemos un árbol deforme, puede indicar excentricidades, ganas de llamar la atención, histrionismo, histeria y, por supuesto, baja aceptación de las normas, ¿no? Entonces, como les dije que el tamaño era 1, lo otro también pues es la ubicación. La ubicación del, la ubicación del dibujo, ¿no? En este caso, bueno, cuando tenemos un dibujo centrado, ¿no? Tomando de referencia la hoja de papel bond, carta, pues cuando tenemos un dibujo centrado, existe una necesidad de sentirse al centro de atención. También según el tamaño y la forma del árbol, pues indica sensibilidad. La capacidad de planificación, muy importante, porque si está si está bien centrado este árbol, implica que hay una capacidad de planificación adecuada, porque esta persona está previendo que, bueno, que pudiesen haber otras cosas más, ¿no? Meticulosidad y, por supuesto, sentido práctico. Cuando tenemos, cuando tenemos una, una ubicación en donde el dibujo está en la parte superior, en este caso lo tenemos en la parte superior izquierda, podemos decir que, bueno, que es una persona que usa mucho la imaginación, que tiene el gusto por el mundo de las ideas, podemos decir que es una persona soñadora, predomina el idealismo frente a lo material o terrenal y preferencias por el mundo de la literatura y la filosofía. Fíjense que al final vamos a ver un emplazamiento justamente sobre esto. Creo que lo podemos ver aquí de una vez.
Vamos a ver aquí, este es el manual del test del árbol de Koch. Sé que se pone un poquito lento, pero déjenme buscarles. Ok, fíjense, aquí está. Fíjense que aquí lo podemos ver. Esto lo podemos ver aquí. Se los voy a mostrar acá. Ajá. Que es un mapa sobre el emplazamiento dentro de lo que son la hoja de papel, ¿no? Para el test del árbol, ¿no? Y justamente tenemos, por ejemplo, si estamos si estamos centrados, lo ideal es estar que todos los dibujos estén centrados, o sea, estén en esta zona. Por lo menos en este caso, que es el árbol, que es un solo dibujo, la ideal es que esté en esta zona. Entonces tenemos que este, por supuesto, hay varias subdivisiones, ¿no? Tenemos así, y por supuesto tenemos las diagonales. Pero vamos primero con la vertical. Cuando dividimos esto de manera vertical, entonces tenemos que los dibujos que tienden hacia la izquierda, entonces son dibujos que generalmente evocan recuerdos, pasado, generalmente son personas con un mundo interior muy rico, son personas muy inhibidas, ¿no? Y por supuesto muy afectivas, pero por supuesto vamos a ver que eso es hacia atrás, pero si están hacia arriba, y si están hacia abajo es otra cosa. Entonces, como les dije, primero hacia la izquierda están recuerdos, pasado, personas muy, muy interiorizadas y por supuesto la afectividad. Y hacia la derecha, pues entonces tenemos el futuro, la exteriorización, ¿no? Personas más abiertas y activas y por supuesto sociables. Y si hacemos el corte horizontal, entonces tenemos que arriba tenemos pues personas más espirituales y con una proyección mayor del yo, o sea, hacia afuera, ¿no? Y cuando vemos aquí abajo, pues tenemos pues, personas mucho más materialistas, ¿no? Como quien dice, con los pies bien puestos sobre la tierra, ¿no? Sería el, la analogía, ¿no? Pero bueno, tienen una realización, son menos proyectados al futuro, pero son más realizados, ¿no? Es decir, viven en el aquí y el ahora. Entonces tenemos unas diagonales que, por ejemplo, en el campo del pasado, o sea, arriba y a la izquierda. Entonces, el campo del pasado, hacia arriba, entonces tenemos la nostalgia, ¿no? Justamente acá. Tenemos la nostalgia, entonces dibujos hacia esa zona, test del árbol hacia esa zona, pues tienen a ser niños, adultos, adolescentes muy nostálgicos. Les pongo un ejemplo, un adolescente, un niño que está atravesando por la separación de sus padres, entonces dibuja a este lado, pues pudiésemos hacer una inferencia de que el niño oye, de que todo pasado fue mejor, el recuerdo, ¿sabes? De vivir anclado como en el allá, pues. Por, por supuesto, hacia abajo, la parte más materialista y a la izquierda, pues entonces tenemos
que está muy relacionado con conflictos emocionales sobre todo. De igual manera, hacia abajo y a la derecha, pues entonces tiene mucho que ver con necesidades, ¿no? Con personas ávidas de algo, están buscando algo y hay una necesidad allí que hay que cumplir. Y por supuesto, hacia arriba y a la derecha, pues tenemos personas que están más enfocadas en sus proyectos, ¿no? Son personas muy soñadoras, que tienen, eh, constantemente están planificando, están pensando en sus proyectos, en qué van a lograr y demás. Entonces, bueno, esto para que tuvieran esa idea por allí. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Como les dije, aquí continuamos en estas láminas, bueno, con el emplazamiento, la imaginación, el gusto por las ideas y demás. Esto que no lo vimos en el otro, cuando están ocupando toda la hoja, ¿no? Una ocupación de todo el espacio de la hoja. Y bueno, tenemos que es una persona entusiasta, generosa, extrovertida, sociable, y explora todos los espacios sin temores. Sin embargo, sin embargo, este ejemplo que está aquí es un árbol muy grande. Yo creo que con la mitad de este árbol podríamos decir esto que dice aquí. Sin embargo, con este árbol yo me iría más por una personalidad expansiva, una personalidad sin límites, invasiva hacia el otro. Por lo menos aquí dice que en combinación con un árbol de forma irreal o con ramas en punta puede significar agresividad. Sin embargo, así como está ese árbol, puede ser invasivo pero sin ser agresivo. Entonces, puede ser alguien que sea invasivo, pero su modo de invadir pues sea muy pasivo, ¿no? O sea, un poco muy solapado también. Las raíces. Como dijimos, las raíces pues pertenecen a lo que es o simbolizan lo que es el super yo dentro de cada uno de nosotros. Como todos sabemos, las raíces no se ven, no se ven. A nivel del aparato psíquico, pues las raíces serían lo reprimido, ¿no? Justamente sería todo aquello que hemos reprimido, que está enterrado, que está bajo tierra, que no se ve. Entonces, una de las cosas que incluso en las pruebas de niños, es que los niños ya tienen claro que las raíces no se ven. Entonces, que un niño dibuje un árbol con las raíces que no se vean, está bien. Lo mismo podemos esperar de un adolescente y de un adulto, ¿no? Siempre las transparencias en los test de papel y lápiz, cuando digo transparencias me refiero a que se vean cosas que no deberían verse. Entonces siempre las transparencias son un indicador complicado, ¿no? No son un indicador bueno. Entonces, las raíces no deberían verse. Así de simple. Todos asumimos que están ahí, intuimos. Porque cuando las dibuja el niño, el adolescente o el adulto, pues que nos quiera hacer ver justamente que estas raíces están allí es, es complicado, ¿no? Nos está diciendo algo más. Entonces, bueno, las raíces representan un elemento de vital importancia, provee vida y el árbol sirve para que estén firmes, y etcétera. Justamente, ¿no? Las raíces hablan mucho de valga la redundancia, lo arraigado que esté la persona, ¿no? Su contexto. La raíz suele asociarse a la parte instintiva, el sexo, la agresividad y demás. Y es el elemento oculto, ¿no? La transición entre las emociones más íntimas y el mundo exterior. Las emociones más íntimas porque están bajo tierra y el mundo exterior, o sea, la estructura yoica que vendría a ser el tronco, ¿no? Entonces, de acuerdo a la segunda tópica de Freud, pues las raíces serían el ello. Muchas raíces, como dije, muchas raíces proporcionadas, un fuerte apego positivo del niño con la madre y o familia. Una personalidad efectivamente sana,
y seguridad hacia el futuro. Entonces, bueno, como les dije, las raíces no tienen por qué verse todas, pero a veces hay árboles que vemos que se ven por encima. Aquí habla de raíces deformes, porque bueno, eso tiene que ver mucho con la angustia, ¿no? Y los miedos. No sé si ustedes han visto en las películas que los bosques tenebrosos pues siempre tienen las raíces así, ¿saben? Como deformes, con formas aterradoras y demás. Eso tiene mucho que ver, ¿no? Raíces deformes, ¿no? La angustia, curiosidad por lo oculto, ¿no? En fin, predominio de conductas primarias, como dice acá. Entonces, bueno, lo otro es la ausencia de raíces, como tenemos este dibujito acá, que se menciona, por ejemplo, y eso lo vamos a ver más adelante en el árbol como elemento de desarrollo. Justamente a partir de los 8 o 9 años puede ser un síntoma de falta de seguridad en el terreno emocional. A partir de los 8 o 9 años, que ya el mundo emocional del niño pues está mucho más avanzado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ya pasamos los indicadores de contenido y arrancamos con los indicadores emocionales, con las raíces, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a los indicadores emocionales relacionados con el tronco, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la percepción, el tronco es básicamente el yo del esquema, del esquema mental, ¿no? La percepción que uno tiene de sí mismo, el grado de seguridad o confianza que se tiene para afrontar el mundo externo y es el elemento más identificado con el yo. Fíjense que en estas otras láminas yo tengo una correlación existente entre el test de Rorschach, que creo que ustedes ya lo conocen, que es este test de las manchas de tinta, que yo te muestro una mancha de tinta y tú me dices qué ves, ¿no? Entonces es una correlación entre los resultados que generaba el test del árbol frente a los resultados que generaba el test de Rocha. Entonces, ¿en qué tipo de sujeto se aplicó? En niños que sufrieran neurosis infantiles, ¿no? Y se consiguió una alta correlación. Fíjense que, por ejemplo, tenemos acá una neurosis infantil de una onicofagia hasta los 10 años, es decir, se comía las uñas, y terrores nocturnos hasta los 2. Terrores nocturnos, el niño se despierta pegando gritos, no sabe por qué, simplemente está muy asustado. Entonces, la clínica la clínica me refiero a los síntomas, ¿no? Inquieto, se esconde detrás de velocidad y sonrisa radiante. Entonces, en el Rorschach, la persona pues tuvo un choque de color, una falla en la lámina 5 y fácilmente malhumorado, no sé, malhumorado sencillo. Según Jung, pues existían muchas respuestas completas, eso es según la teoría de Jung, pero en el test del árbol, fíjense que el niño ya venía con estos dos síntomas, ¿no? La onicofagia, a los 10 años y los pobres nocturnos a los 2. Entonces, en el test del árbol, justamente, ¿cómo hizo el, el tronco, ¿no? Dice una separación no coordinada entre ramas y troncos y algunas ramas intermedias más gruesas que el tronco. Copa gris, tronco claro. Ok. Entonces ponte en la onicofagia, un niño con onicofagia hasta los 8 años. Entonces fíjate cómo fue el dibujo. Fue una base del tronco ancha, abierta, falta de línea base y tronco y ramas oscuras, o sea, estaba sombreado. En fin. Enuresis hasta los 5 años y pavores nocturnos hasta los 14. Enuresis es que se hace pipí, básicamente. Entonces, la clínica es, bueno, la persona se muestra desequilibrada, inquieta, inhibida. El Rorschach habla sobre inestabilidad afectiva, fácilmente malhumorado. Y el test del árbol, bueno, hizo un tronco
una especie de T retorcido con una bifurcación no coordinada entre ramas y tronco. Y en cada copa vacía, okay. Y aquí tenemos otros números relacionados con otras patologías que se han venido presentando, ¿no? Por lo menos enuresia hasta los 10 años y tartamudez al entrar en la escuela. Entonces una persona, su clínica es nervioso, inestable afectivamente. Y tenemos que en el Rorschach, pues, se evidencian allí, dice choque de oscuridad, síntomas generales o de angustia y bueno. Tenemos que en el test del árbol la persona sencillamente dibuja un tronco alto, delgado, con una pequeña copa esférica arriba, es decir, muy poco frondoso, ¿no? Muy poca copa. Dice bifurcación explosiva de las principales. Ramas no coordinadas, ramas en raya, tronco claro, copa muy oscura. En fin. Por lo menos aquí abajo tenemos una persona con criptofobia. La criptofobia es un símil de claustrofobia. Sueños angustiosos hasta los 6 años. Entonces, fíjense, su dibujo del árbol fue un tronco metido en la tierra, con un bastón, línea de base elevada, bifurcación perturbada, etc. Fíjense que aquí tenemos, como venimos diciendo, algunos indicadores emocionales del tronco, bueno, que justamente se identifica con el yo, ¿no? Entonces, el tronco según el trazo, es importante validar el trazo siempre. ¿Qué tanto ficó el lápiz el niño? O el adolescente o el adulto. Entonces, tenemos un tronco recto, tronco con líneas onduladas, y si las líneas son muy retorcidas, puede significar sufrimiento emocional y sentimientos de culpa y ansiedad. Aquí tenemos qué pasaría cuando es un tronco muy delgado, pues también dependerá de qué tipo de árbol sea, ¿no? Se trata de sujetos que poseen mucha sensibilidad, delicadeza, si el trazo es suave, vulnerabilidad acentuada del yo ante las pretensiones, intenciones y demandas externas. Y por supuesto, a veces se trata de personas que tienden a idealizar y a intelectualizar lo que les pasa o sienten. Otros indicadores emocionales, bueno, es el tronco ancho. Realizar un tronco ancho aquí tal cual como colocan aquí. Esto tiene mucho que ver con la seguridad en sí mismo, ¿no? Firmeza, extraversión, autoridad, energía. También hay que ver elementos como el tamaño del árbol, y demás. Si es muy grueso, pues puede ser narcisista, pues como dije, una cosa es buena autoestima y otra cosa es rayar en el narcisismo, ¿no? Ensachando en el medio es posible pérdida de control de posibilidad y agujero en el centro es un vacío emocional y problemas personales de tipo afectivo. Entonces, bueno, el tronco, agujero o mancha. Eso habla sobre que muchas veces hacemos este pequeño huequito en el tronco de los árboles, ¿no? Que ahí vive una ardilla, en fin. Los niños generalmente pueden inventar historias alrededor de esto. Pero eso básicamente habla sobre que existe un vacío emocional, ¿no? Ok, tenemos los indicadores emocionales relacionados a las ramas, en donde, bueno, tenemos este, que, bueno, las ramas hacia abajo expresan decaimiento, pesimismo, desamparo, sobre todo los árboles de personas con indicadores de depresión, pues tienden a ser árboles sin hojas, por ejemplo, con las ramas caídas y demás. Em, Asimismo, ramas muy finas pueden indicar sencillez y sensibilidad o un cerramiento afectivo o timidez, pues básicamente. Las ramas gruesas pues, pueden indicar confianza en el futuro y seguridad y surgen del tronco. Como en adolescentes significa sexualidad en desarrollo.
Entonces, bueno, cuando aquí pasamos a hablar de las copas de los árboles, ¿no? Que vendría a representar lo que es el super yo. Entonces tenemos copas pequeñas que representan lo mismo, introversión y timidez. Es importante que veamos que como varios indicadores quieren decir lo mismo, como por ejemplo introversión y timidez. Y recuerden los principios el principio de convergencia, ¿no? Que hablábamos en la clase anterior, que justamente si usted está viendo más de un indicador igual en una persona, es probable que esa persona tenga ese indicador. ¿Sí? Esté pendiente con eso. Si vemos que tiene una copa, el árbol tiene una copa bien proporcionada, pues puede indicar equilibrio y por lo menos vemos dónde está ubicado el árbol, gusto por los detalles, etcétera. Si es angulosa, ojo, si tenemos un árbol anguloso, como por ejemplo un pino, que su forma es así angulada, pues porque el niño escogió hacer ese árbol en específico, ¿no? Entonces habría que indagar un poco en eso posterior. Y entonces tenemos que, bueno, la terquedad, la tendencia a la polémica, la impulsividad y la introversión. Es importante que en la aplicación hubo algo que yo no indiqué, ¿no? Y es que existen dos formas de aplicar este test. La primera es dar la consigna, o sea, dibuja un árbol o dibuja un árbol frutal. Y una vez la persona lo haga, pues es válido indicarle que dibuje 3 árboles más. Esto tiene una interpretación totalmente distinta, o bueno, tiene algunos elementos similares, pero en modo alguno la interacción entre los árboles, pues, es totalmente distinta, ¿no? O hace que la corrección del test sea totalmente distinta. Pero todo el tema de que el primer árbol indica el yo, ¿no? Indica quién soy, pero los otros árboles indican cómo nos relacionamos con los demás. Porque en la otra aplicación te dicen, dibuje el árbol y después dibuje 3 árboles más. En cambio, en la primera, pues es solo dibuje el árbol. Existen otros elementos dentro del test del árbol que son, bueno, otros elementos como el follaje, los frutos, animales, el sol. Claro. Y es importante que estas cosas estén presentes en los dibujos de los niños. Fíjense que aquí hay unos indicadores emocionales relacionados con el sol, nubes y color. Este es uno de los test que los niños pueden pintar, pero no sin antes haber hecho el árbol en papel de grafito, en papel con lápiz de grafito número 2. Entonces, bueno, tenemos en estos dibujos, bueno, tenemos en la presencia del sol aquí, aquí en la presencia del sol está solapada, ¿no? Está como escondida, que habría que indagar en eso. Y por ejemplo, aquí no tenemos sol, ¿no? No tenemos sol. Importante la presencia o la ausencia del sol. Hay que ver aquí este tipo de dibujo. Por ejemplo, todo eso azul que es, ¿no? Es un dibujo recargado, dibujo complejo. Y bueno, aquí ya podemos ver estos indicadores emocionales. Aquí tenemos otros correlacionados con la forma del árbol, ¿no? Aspectos expresivos. Tenemos aquí en aspectos expresivos, tenemos este árbol. Como les dije, la copa de los árboles está muy, muy mermada. No hay una correcta integración del árbol per se. Fíjate que esta rama pues no da hacia ningún lado, igual igual esta de aquí, igual esta. Importante el tema de los aspectos afectivos, sobre todo cuando colocan frutas en el árbol, ¿no? O sea, ¿qué hay de mi parte que genera esta fruta? O sea, ¿cuál es el producto y que ofrezco, ¿no? Entonces, y finalmente los aspectos agresivos, como este pino que tenemos aquí, donde hay muchas puntas y muchos ángulos. Ok, entonces, bueno, como decía, ya tenemos algunos otros indicadores, como es el caso
del árbol torcido, ¿no? Como es, también tenemos otros elementos emocionales como son las nubes que pueden representar obstáculos, ¿no? Problemas también si son muchas nubes, problemas para relacionarse, preocupaciones en general. Ujú. Y finalmente el árbol torcido, cuando digamos un árbol torcido, pues sencillamente esto puede indicar, obviamente hay que darle contexto a este árbol torcido, pero lo que puede indicar sencillamente es una inestabilidad y falta pues de equilibrio emocional. Finalmente, pues dentro del dibujo del árbol, pues pueden aparecer otros elementos, ¿no? Otros elementos como casa, otra figura humana y demás que, bueno, que pueden estar relacionados con otros elementos que podemos interpretar más adelante, ¿no? Cuando veamos los tres relacionados a la casa y la figura humana. Entonces, y finalmente, el otro de los elementos emocionales que podemos ver es el sombreado, ¿no? El sombreado que, como en todos los demás test de papel y lápiz, lo que va a indicar es tensión. Tensión, algo que ocultar, etcétera. Fíjense que podemos tener incluso el árbol como un test de desarrollo evolutivo, ¿no? Para ver cómo en qué estadio se encuentra el niño de su desarrollo evolutivo. Y por lo menos aquí tenemos esta tabla en donde desde el primer año ya la persona se le puede dar la consigna, ¿no? En este caso, el niño, lo esperable, ojo, lo esperable para un niño de 2 años es un garabateo vertical, es decir, una figurita como esta, muy abstracta, ¿no? Entonces ya para el tercer año, pues un garabateo vertical, circular. Fíjate, acá habla sobre incluso troncos de una raya, con una sola raya, ramas con una sola raya, o troncos en T y trazo recto. Sin embargo, ya al cuarto año se elimina el garabateo y bueno, tenemos el tronco en raya, tronco en T, rama en raya, ta. De igual manera, como puedes ver, a partir del quinto año se agregan ramas rectangulares, por ejemplo. Entonces, hay otros métodos evolutivos con el test del árbol. Sin embargo, por hoy, o para efectos de la materia, vamos a solamente a revisar este árbol como test evolutivo, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Justamente de las edades que mencionamos aquí, al segundo año, al tercero, al cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Como ven, pues es evidente, ¿no? Cómo se marca allí el desarrollo evolutivo en el niño. Entonces, bueno, para efectos del test del árbol, el test del árbol es un test bastante sencillo, se aplica muy rápido, como les dije, pueden aplicarlo dando la premisa, importante la premisa, y luego pidiéndole que dibuje 3 árboles más o solamente usen el otro método que es el puro dibujo del árbol y la interpretación. Recuerden la segunda tópica de Freud, donde se establece la estructura o el esquema mental que vamos a utilizar para, para la interpretación de este test. Importante también es un test que se puede colorear, pero después de que se haga lápiz y bueno, se hagan las observaciones pertinentes. Y finalmente, bueno, muchísimas gracias queridos estudiantes. Por ahora eso sería todo. Que tengan excelente día.